¿Qué tal, chicos? Nuevamente bienvenidos al curso de trigonometría y pues vamos a culminar, jóvenes, con este tema conocido como ángulos verticales, ¿ya? Es uno de los temas bastante frecuentes que viene en examen de admisión San Marcos. Ya, para ello pues primero veamos la aplicación en la vida cotidiana, en la vida diaria de los ángulos verticales. Mira, de los ángulos verticales, chicos, en realidad se aplica bastante en la topografía, en la geodesia y también la navegación, ¿no? Más que todo en los cálculos indirectos de distancias que no se pueden, que son inaccesibles. Veamos entonces una imagen. Mira, ve, acá está. Ustedes de repente cuando han estado por las calles, jóvenes, han visto pues muchas veces este instrumento de medida, ¿no? En el cual se aplica bastante en carreteras, en lugares inaccesibles, repito, no se puede calcular la distancia, ¿no? Este instrumento me sirve bastante, ¿no? Y en este instrumento pues se aplica bastante los ángulos verticales, ¿ya? Es decir, podemos ver acá en la imagen, mira, ve, tenemos acá una trípode. Esa trípode es un instrumento de medida conocido como teodolito, no es un teodolito profesional, en el cual personas lo usan para sacar distancias, cálculos exacto, ¿no? Y ahí está aplicado, jóvenes, los ángulos verticales. Pues tienen que conocer bien cuál es la definición, el concepto, para que puedan entender la aplicación exactamente de en este caso del nivel topográfico, también conocido como teodolito. Muy bien, entonces vamos a empezar nosotros con la clase del día de hoy. A ver, los ángulos verticales, muchachos, ¿qué cosa van a hacer? Los ángulos verticales van a ser aquellos ángulos que están contenidos en un plano vertical. A ver, me explico esa primera parte, ¿no? Dice, son aquellos ángulos que están contenidos en un plano vertical, ¿no? Vamos a suponer, pues, jóvenes, vamos a dibujar acá un plano, ¿sí? Imagina que esto fuera un plano, ¿sí? Tú estás por acá, pues, paradito, por ahí estás parado, ¿no? Imagina que tú fueras esa persona, ahí está, ¿no? Este plano, jóvenes, que está la persona, pues, sería un plano horizontal. Sería un plano horizontal, pues. Vamos a suponer que por acá se levanta una pared, algo así vamos a suponer. Y por acá hay una pizarra, pues, ¿no? Imagínate. Entonces, este plano que está acá, este plano que está observando esta persona, es un plano vertical. ¿Por qué? Porque está de forma vertical, pues está de forma perpendicular al plano horizontal que está acá. Entonces, lo que nosotros vamos a estudiar, ¿qué cosas son? Son aquellos ángulos que están dentro de este plano vertical. Ya, muchachos, por eso que son aquellos ángulos que están contenidos en un plano vertical. Ahora, estos ángulos que van a estar dentro del plano vertical se van a formar pues por la línea visual, y que también conocido que es línea de mira, y la línea horizontal, ¿no? A ver, me explico. Vamos a suponer que yo tengo acá una personita, si ahí está una persona, pues ahí está, no está parada, y por acá está, pues no sé, una señorita, ahí está, una señorita, ahí está bien bonita, ¿no? Ahí está, ¿no? De piernas bien grandes, jóvenes, ahí está. Muy bien, y este jovencito pues va a mirar a la señorita. Pues en este caso vamos a ver que ella le va a ver una parte de su cuerpo, ¿no? En este caso le va a ver pues lo que todos los hombres le miramos, jóvenes, son los ojos a la señorita. Ahí están los ojos, ¿sí? Esa línea, jóvenes, desde el observador hacia los ojos de la señorita, en este caso que es el punto de observación, se le conoce como línea visual. Esa es una línea visual. ¿Ya? Y la línea horizontal, jóvenes, va a ser aquella línea pues horizontal, pues, ¿no? Vas a traer una línea, bueno, un poquito choquita, pero ahí está, esa es una línea horizontal. ¿Ya? Este ángulo que se ha formado, jóvenes, ese, jóvenes, es un ángulo vertical. A esto se le llama ángulo vertical. ¿Ya? En este caso va a haber dos tipos, un ángulo conocido como ángulo de elevación, y va a ser otro ángulo de depresión. Ahorita van a las características, pero por ahora, jóvenes, a estos ángulos se les conoce un ángulo vertical. Se forman por una línea horizontal y una línea visual, o también conocido como línea de mira. ¿Ya? Muy bien, ahora sí empezamos. Dice, vamos a ver los dos tipos de ángulos, el ángulo de elevación y el ángulo de depresión. Veamos el primero, ya, chicos, el ángulo de elevación. Es el ángulo formado por la línea horizontal, que te acabo de explicar, y la línea visual. Sí, pero cuando el objeto se encuentra por encima de la línea horizontal. Veamos, mira. Tenemos acá un gráfico en el cual tenemos acá una persona, un niño, sí, bueno, en este caso el hijo, y acá tenemos al padre, ¿no? Por consiguiente, podemos ver que el niño, desde el ojo del observador, el niño está mirando, pues en este caso, una parte superior extrema del padre, que es el cabello, la última puntita, ¿no? Desde ese punto del ojo del observador hasta el padre, jóvenes, del pelo del cabello, esa es la línea visual, te la acabo de mencionar en antes. Y la línea horizontal es aquella línea pues que parte del ojo del observador, pues no de forma horizontal, línea horizontal. El ángulo que se ha formado, jóvenes,
es un ángulo vertical pero específico, se le conoce como ángulo de elevación. ¿Por qué de elevación? Porque la línea visual está encima de la horizontal. Eso es lo que me dice, mira, el ángulo formado por la línea horizontal y la línea visual cuando el objeto se encuentra por encima de la línea horizontal. Es decir, la línea visual está por encima de la línea horizontal. La línea visual está por encima. ¿Ya, chicos? En el caso contrario se le va a llamar otro tipo de ángulo. ¿Ya? Espero que haya quedado claro entonces. A ver, una repetición. A ver, cuando yo trazo una línea horizontal y trazo una línea visual y la línea visual está por encima de la línea horizontal, entonces decimos que automáticamente es un ángulo de elevación, ¿ya? Porque está hacia arriba la línea visual, un ángulo de elevación. Veamos el otro ángulo, jóvenes, el ángulo de depresión. Es aquel ángulo formado por la línea horizontal y la línea visual, cuando el objeto se encuentra por debajo de la línea horizontal. Es decir, veamos lo siguiente, miren. Tenemos una imagen, acá tenemos una persona, pues en una colina, por acá hay un barco, ¿no? Acá está el agua, por acá hay un barco, un tipo de barco, ¿no? Trazo la línea horizontal, ahí está la línea horizontal, y ahora la persona está observando pues una parte inferior del objeto del barco, ¿no? En este caso, pues no sé, vamos a suponer que está observando esta parte que está acá. Entonces yo puedo observar que la línea visual está por debajo de la línea horizontal. Si la línea visual está por debajo de la línea horizontal, entonces el ángulo que se ha formado se conoce como ángulo de depresión. ¿Ya, muchachos? Entonces no te puedes confundir con la línea de elevación, con el ángulo de elevación, ¿ya? Entonces depresión, acuérdate, el ángulo de depresión de debajo, porque la línea visual está debajo, ¿ya? Muy bien. Listo, muchachos, esos son los dos ángulos que hay que tener en cuenta bastante para la resolución de los ejercicios, ¿ya? Veamos entonces una pequeña observación, una nota 1 que me dice: el ángulo formado por dos líneas de mira se denomina ángulo de observación o de visibilidad. Veamos, yo tengo acá una imagen en la cual tengo acá la persona, el observador, ¿sí? El observador está ahí, está pues en este caso viendo el extremo de la bandera, ¿no? La bandera peruana, y pues está viendo pues también la parte inferior, ¿no? Entonces cuando el observador observa dos puntos de extremos, es decir, lo observa todo al objeto, ¿no? De extremo a extremo, y en este caso se ha formado por una línea visual y otra línea visual que también, repito, se conoce como línea de mira. A ese ángulo que se ha formado se le conoce como ángulo de observación. Ahí está, ángulo de observación, ¿ya? Está formado por dos líneas visuales o también podemos decir por dos líneas de mira, ¿ya? Cuando yo en este caso estoy observando todo el objeto, ¿ya? Ángulo de observación, o también conocido como ángulo de visibilidad. Bien, veamos ahora lo siguiente, jóvenes, una segunda observación, nota número 2. Jóvenes, cuando más que todo en el problema del desarrollo de estos ejercicios, si la estatura de las personas, jóvenes, hay que considerar desde los ojos, jóvenes, del observador. Ya, es decir, si por ahí en un problema pues me dice sea un observador de estatura tal, trata siempre de trabajar desde el ojo de la persona. Ya desde ahí trata de medir pues su altura, ya desde ahí comienza a trabajar, ya de forma general, de forma convencional. Muy bien, sigamos. Hay que tener en cuenta también que toda persona u objeto que posea una altura será considerada perpendicular al nivel del suelo. Es decir, cuando yo dibujo una persona en el suelo, automáticamente estamos considerando que esta persona está de forma perpendicular. Eso es lo que me dice, siempre va a estar de forma perpendicular, ¿no? De que no sea todo lo contrario que el problema te indique, pues, ¿no? Si en este caso el problema me indica que no es así, entonces no lo consideramos. Pero de forma general vamos a considerar los objetos, es decir, los árboles, el poste, las torres, no sé. De forma general van a estar pues perpendicular al nivel del suelo. ¿Ya, muchachos? Muy bien. Veamos entonces, continuamos con lo siguiente. Digo lo siguiente, ¿no? A ver, tercer punto, de no indicarse desde qué altura se realiza la observación y no siendo esta altura la incógnita del problema, se debe considerar que se está observando desde un punto del suelo. Es decir, si en un problema te dice pues que una persona está observando, ¿no? De repente la parte superior de un edificio, la parte superior extrema de un edificio, y no me dan la altura del observador, entonces yo simplemente considero al ojo del observador como un punto en el suelo. Entonces yo digo simplemente que está observando acá, ¿no? Y este va a ser el ángulo de elevación, pues, ¿no? Entonces ¿qué cosa es? El ojo del observador, ¿no? Simplemente lo consideras que no tiene altura. Eso es lo que me indica el tercer ítem, ¿ya?
Bien muchachos, hasta ahí es toda la parte teórica, espero que se haya entendido. Problema número 1 de su práctica dirigida. A ver, ¿qué nos indica? Dice, un estudiante dispone de un teodolito para medir la altura de un resto arqueológico. Si observa la parte superior con un ángulo de elevación θ, tal que tangente de θ es 0,75, determina la altura del resto arqueológico. Muy bien, nosotros podemos ver en la imagen acá un resto arqueológico, ¿no? En el cual pues tenemos un pequeño observador y dice que está usando un instrumento conocido como el teodolito, ¿no? Es un instrumento que sirve para medir distancias. Con un ángulo de elevación, ángulo θ, ¿no? Por ahí me están dando además que la distancia del observador hacia una parte del resto arqueológico es de 24 metros y la altura del observador es 1,6 metros. Muy bien, entonces empezamos con el desarrollo. A ver, lo primero que podemos notar acá nosotros es el dato, ¿no? Que la tangente de θ vale 0,75. Entonces colocamos tangente de θ vale 0,75. Pero 0,75 muchachos es 75 entre 100, ¿no? Y 75 entre 100 simplificando, pues eso en realidad es 3/4, ¿ya? Entonces yo puedo eso dibujar acá en la imagen, ¿no? Mira, voy a prolongar esto, voy a prolongar la horizontal y voy a trazar pues desde acá de este punto hacia abajo, voy a trazar una perpendicular, es decir, 90 grados. Ahí está. Entonces yo puedo observar acá que si le pongo una letra H, ¿por qué? Porque eso es lo que me están pidiendo, la altura de quién, del resto arqueológico. Entonces lo voy a poner H, ¿no? Ese va a ser mi incógnita. Entonces la tangente de θ según la imagen sería ¿quién? Cateto opuesto que sería H y el cateto adyacente que sería 24, ¿no? Entonces yo puedo decir H sobre 24 que la tangente de θ va a ser igual a ¿quién? A 3/4, ¿no? O sea acá puedo simplificar cuarta 1, cuarta 6, ¿no? Por lo tanto la altura pues sería ¿cuánto? Sería 18, ¿no? 18 metros, pero eso no es la altura total, ¿por qué? Porque el observador tiene una altura de 1,6 metros, por lo tanto la altura real del resto arqueológico sería esos 18 más 1,6 metros, ¿no? Por lo tanto diría pues la altura real de ese resto arqueológico sería 19,6 metros, ¿no? La respuesta sería la letra C. ¿Ya muchachos? Muy bien, pregunta siguiente, a ver qué nos indica, calcula, dice, o desde la cima de un acantilado de 200 metros de altura sobre el nivel del mar, los ángulos de depresión de dos botes situados con el observador en el mismo plano vertical son 45 y 30 grados. Hay la distancia que los separa. A ver, veamos entonces, hay que interpretar primero el texto. Me dice desde la cima de un acantilado, entonces necesito, ¿qué cosa? Necesitas un acantilado, pues, ¿no? De 200 metros de altura, ojo, ¿no? Acá dice, mira, de 200 metros de altura. Bueno, una cima, jóvenes, acá tenemos bien en la imagen, una cima, ahí está, es una cima, acá está el mar, y dice desde la cima de un acantilado, pues, de 200 metros, voy a colocar ahí la distancia, mide eso vale 200 metros, ahí está. Dice sobre el nivel del mar, los ángulos de depresión de dos botes, dice, tengo que dibujar dos botes, ¿no? Que están pues por acá, ¿no? Vamos a dibujar acá un punto amarillo que me indica el primer bote y por acá otro punto de color rosado de que me indica otro bote. Ya como no me dan alturas, distancias de los botes, lo consideramos como puntos, ¿ya? Entonces dice que tú vas a observar esos dos botes, ¿no? Por lo tanto trazo una línea horizontal, eso es lo primero que tienes que hacer, trazar una línea horizontal y luego empezamos a observar, ¿no? Desde la cima observamos ese punto, ese primer bote con un ángulo, dice, de depresión de 45, ¿no? Entonces acá el ángulo vale 45 y luego voy a observar el otro bote con un ángulo de ¿cuánto? Dice, con un ángulo de 30, ¿no? Acá está, ¿no? Ángulo de 30, ahí está. Muy bien muchachos, dice, hay la distancia que los separa, ¿no? ¿Cuál es la separación de bote y bote? Pues, ¿no? Entonces vamos a colocarle una letra X. Ahora, jóvenes, nosotros por condición vamos a trazar esta línea y además sabemos que esto tiene que ser, ¿qué cosa? Perpendicular, ¿no? Por lo tanto, lo que yo puedo hacer es, ¿qué cosa, no? ¿Por qué le pongo 45? Porque como este ángulo vale 45 y esta línea horizontal es paralela a esta línea del suelo, entonces si esto vale 45, él también vale 45, ¿no? Ángulos alternos internos, ¿no? Geometría. Lo mismo pasa para acá, ¿no? Si esto vale 30, entonces este ángulo que estoy señalando también valdría, ¿cuánto? 30 grados. ¿Sí? Muy bien, bueno, este ángulo vale 90 grados, ya le he indicado, ¿no? Ten en cuenta que los objetos son perpendiculares al suelo. Muy bien, entonces puedes notar que tengo acá un triángulo de 45.
Si vale 45, él también vale 45, por lo tanto los lados tienen que ser iguales. Si este vale 200, acá también vale 200, pues no, él también vale 200, ahí está. Recuerda que el triángulo de 45 tiene dos lados iguales, ¿no? Ahí está. ¿Qué más? Puedo observar también que tengo un triángulo grande, triángulo rectángulo grande, donde uno de los ángulos vale 30. Y recuerda, ¿no? En un triángulo de 30, a ver, vamos a recordar, en un triángulo de 30 y 60, el que se lo ponía 30, ¿cuánto era? Una constante K. ¿Sí? Acá pues se le oponía 2K, ¿no? Y acá ¿cuánto era? Acá era pues, ¿qué cosa? Era K por la raíz cuadrada de 3, ¿no? Muy bien. Entonces, por consiguiente, ¿qué cosa va a pasar acá? ¿Cuánto valdría esto? Esto valdría, si acá vale 200, o sea, es K, acá es K raíz de 3. Si acá es 200, acá sería 200 por la raíz cuadrada de 3. Y ahí puedes observar ya, muchachos, ¿qué cosa? Que el X más 200 sale 200 raíz de 3, ¿no? O lo mismo que decir 200 raíz de 3 menos 200 es igual a X. Entonces se observa, pues, por lo tanto, que X es 200 raíz de 3 menos 200. Bueno, acá podemos factorizar el 200. Por lo tanto, la respuesta sería, ¿no? 200 todo multiplicado por la raíz de 3 menos 1. Ten en cuenta que hemos factorizado 200, ¿no? Al sacar 200 me quedó acá un 1, ¿no? Por lo tanto, la respuesta sería la letra A de Alexander. Ahí está, muchachos. Muy bien. A ver, el problema número 3 que me indica, dice: desde lo alto de una cima se observan los puntos A y B con ángulos de depresión alfa y beta respectivamente, los cuales satisfacen la condición siguiente, que tangente de alfa igual a tangente de beta más 0,3. Si los puntos A y B están distantes 20 metros y 50 metros respectivamente del pie de la cima, hay la longitud de la altura de dicha cima. Muy bien, interpretemos entonces el texto. A ver, ponemos ahí resolución. Dice: desde lo alto de una cima, ¿no? Tengo una cima de nuevo, entonces vamos a dibujar acá una cima. Ahí está, otra cima, esta es una cima, donde vamos a ubicar, ¿qué cosa dice? Vamos a observar dos puntos, A y B, ¿no? Entonces vamos a colocarle acá un punto. Desde este punto yo voy a observar, ¿no? Dos puntos, ¿no? El punto A y el punto B. Ahí está, dos puntos con ángulos de depresión alfa y beta respectivamente. Es decir, el A yo voy a observar con un ángulo de ¿cuánto? Entonces ya el punto A lo observo con un ángulo alfa y el punto B lo observo con un ángulo beta, ¿no? Ojo que son ángulos de depresión. Entonces trazas la horizontal y luego trazas la línea visual, ¿no? Ahí trazamos la línea visual, ahí está. Y el ángulo, ¿cuánto vale? Para él vale alfa, ¿no? Y luego de nuevo trazo otra línea visual para el punto B, y ese ángulo que se ha formado es el ángulo beta. Muy bien. Entonces son los datos. Además me dice que tangente de alfa es igual a tangente de beta más 0,3, ¿no? Muy bien, esto hay que dejarlo por lo menos ahí, hay que dejarlo. Si los puntos A y B están distantes 20 metros, dice, y 50 metros respectivamente del pie de la cima. El pie de la cima está por acá, ¿no? Este es el pie de la, por acá está el pie de la cima, ¿no? O sea, la distancia del pie de la cima hacia el A, ¿cuánto es? 20. Y desde el pie de la cima hasta B, ¿cuánto es? 50. Entonces hay que colocar esa distancia, ¿no? 20. Y colocamos el otro que es 50, ¿no? Bueno, acá trazamos una perpendicular, esto tiene que ser perpendicular, ojo, y me están pidiendo ¿qué cosa? Me están pidiendo la altura de dicha cima, ¿no? La altura le he puesto X. Muy bien, lo mismo que te dije en el problema anterior, ¿no? Que como yo tengo una línea acá horizontal, esa es paralela a la línea del suelo, ¿no? Por lo tanto, si esto vale alfa, él también valdría alfa, ¿no? Por ángulos alternos internos, ¿no, profesor? Acá tengo beta, acá también sería ¿qué cosa? Sería beta. Muy bien. Listo, ya hemos colocado esos datos. Ahora simplemente ¿qué cosa puedo observar? Lo siguiente, ¿no? Yo digo que el dato es que tangente de alfa es igual a tangente de beta más 0,3, pero tangente de alfa según la imagen, según el gráfico, es ¿qué cosa? Es cateto opuesto sobre cateto adyacente, o sea, X sobre 20, ¿no? Y la tangente de beta sería que cateto opuesto, que es X, sobre ¿quién? Sobre todo que es 50, ahí está, X sobre 50, más ¿cuánto? Más 0,3, ¿no? Ahí entonces, ¿cuánto nos saldría el valor de X? Ten en cuenta que 0,3 es 3 entre 10, pues, ¿no? 3 entre 10. Entonces, sacando de décima, décima y décima, me quedaría X medios igual a X quintos más 3. ¿No? Por lo tanto, de ahí X nos va a resultar ¿cuánto? Nos va a resultar 10 metros. ¿Ya, muchachos? Por lo tanto, la respuesta para la pregunta número 3 sería ¿cuánto? ¿No? 10 metros, la letra A. ¿Ya? Bien, y para culminar, la última pregunta que me indica lo siguiente, ¿no?
Dice, una antena de radio se encuentra en la parte superior de un edificio. A 36 metros de la base del edificio se observa su parte superior con un ángulo de elevación de 30. Y la antena con un ángulo de observación de 15 grados. Hay la longitud de la antena, dicen. Para ello me dan que la raíz cuadrada de 3 hay que redondearlo pues a 1,73. Muy bien, veamos entonces, me dice una antena de radio se encuentra en donde, en la parte superior de un edificio. Entonces dibujamos un edificio, ahí está. También puedes dibujar solamente una línea, solamente de forma didáctica para que se entienda, le dibujo acá un edificio, ¿no? Y dice que arriba del edificio, pues qué cosa se encuentra, una antena de radio. Entonces ahí está la antena de radio, ¿sí? ¿Qué más? A ver, voy a dibujar acá la base. Dice que la base, desde un punto que tú vas a observar, desde el punto que está acá hacia el pie del edificio, pues eso vale, ¿cuánto, jóvenes? Eso vale 36 metros. Acá dice, ¿no? A 36 metros de la base del edificio se observa, dice, su parte superior con un ángulo de elevación de 30. Es decir, desde el punto vas a observar qué cosa, la parte superior del edificio con un ángulo de ¿cuánto? Con un ángulo de 30 grados, ¿no? Consideramos el observador como un solo punto, porque no me dan distancia del observador. ¿Qué más? Y la antena con un ángulo de observación de 15. Tengan en cuenta que un ángulo de observación, jóvenes, viene a ser pues que está formado por dos líneas visuales, ¿no? O dos líneas de mira. En este caso ya tengo una línea de mira que es la parte inferior de la antena, me falta otra línea de mira que está ahí en la parte superior para poder observar totalmente a la antena. ¿Y eso cuánto vale por dato? Eso vale 15, mira acá está. Ahí le ponemos 15 grados. ¿Qué más? Dice, hay la longitud de la antena, entonces la ponemos pues, hay que tener en cuenta que esto vale 90 grados porque es perpendicular pues el edificio con el piso, ¿no? Además me dice que la antena es lo que me están pidiendo, entonces le ponemos ¿cuánto? Le ponemos X, ya le ponemos X. Listo, muchachos, ya hemos puesto todos los datos, simplemente es cuestión de empezar con el desarrollo. A ver, yo tengo acá un triángulo de 30, ¿no? Y esto es conocido, un rectángulo notable de 30 grados. Entonces, ¿esto cuánto valdría? Esto valdría 60 grados, pues, ¿no? Eso valdría 60 grados. Bueno, yo sé que a 60, muchachos, se lo pone ¿cuánto? K por la raíz cuadrada de 3, o una constante por la raíz cuadrada de 3, ¿no? Y acá sería la constante K o A, o nada más una letra, ¿no? Entonces vamos a colocarle, ¿no? Vamos a ponerle A. ¿Y acá cuánto sería? Acá sería A por la raíz cuadrada de 3. Pero además yo puedo observar que todo este ángulo que está acá, todo este ángulo, mira, es 30 más el 15, que es 45. Entonces un triángulo notable también de 45 grados. Y el de 45 grados, los lados son iguales. Es decir, si este lado mayor, grande, es A raíz de 3, entonces todo también acá vale ¿cuánto? Vale A raíz cuadrada de 3. Del cual tú puedes observar que X más el A es A raíz de 3, ¿no? Repito, X más este A es A raíz de 3. O en otras palabras yo puedo decir que X es A raíz de 3 menos este A, ¿no? Entonces vamos a colocar ahí, X es A raíz de 3 menos A. Pero como A raíz de 3 es 36, mira acá está, ¿no? Esta distancia es la misma que 36, entonces este vale 36, pues, ¿no? ¿Y cuánto valdría A? A ver, acá yo sé que A por la raíz cuadrada de 3, acá, mira, está acá está, estoy señalando, es igual a 36, ¿no? Entonces, pues A sería 36 sobre la raíz cuadrada de 3, ¿no? Muy bien, entonces como A raíz de 3 es 36, colocamos ahí 36 menos 36 sobre raíz de 3, ¿no? Ahí está. Y vale 36 y este A vale ese dato, ¿no? 36 sobre raíz de 3. Bueno, muchachos, simplemente es cuestión de reemplazarle 1,73 a raíz cuadrada de 3. Y listo, pues el resultado te va a salir redondeando 15,24 metros. ¿Ya, chicos? Entonces esa sería la respuesta para la pregunta 4, ¿no? La letra E. Bien, chicos, hemos terminado hasta ahí, esperando que se haya entendido. Ahora pues te toca practicar a ti. Nos estamos viendo hasta otra oportunidad.